La prédica de hoy es la continuación de la semana pasada que se llamaba Necesidades Espirituales. Y quiero hacer un pequeño repaso, me gusta hacer un repaso para que tengamos contexto de lo que viene. El domingo pasado estuvimos viendo 3 necesidades espirituales. La primera era el hambre por la palabra del Señor. Mateo 4:4 dice: Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, una persona nacida de nuevo es una persona que tiene que demostrar hambre como evidencia de su nacimiento. Segundo, vimos que una persona que ha nacido de nuevo tiene sed por Dios. Juan 4 dice, Jesús respondió y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, el cristiano que ha nacido de nuevo es una persona que tiene sed por Dios. Si no tiene sed por Dios, hay problemas. Y tercero, vimos que el cristiano que ha nacido de nuevo tiene que vivir en una libertad, no solo espiritual. La libertad espiritual la da Dios, pero Dios no nos ha llamado a ser esclavos de nadie, y eso tiene que ver con la mayordomía de nuestras finanzas. Proverbios 22:7 dice, los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de los prestamistas. Dios nos da la libertad espiritual, nos entrega a Jesús, nos da sus enseñanzas, pero nosotros solitos nos podemos hacer esclavos si no sabemos manejar nuestras finanzas. Y el arma letal que tienen los prestamistas se llama intereses. Y de eso hablamos la semana pasada. Proverbios 30 dice algo muy interesante que debería estar en nuestra boca quizás. No me des pobreza ni riqueza. Dame solo el pan de cada día. Porque si tengo más de lo necesario, puedo llegar a creer que no te necesito. Señor, y si soy pobre, puedo llegar a robar y desacreditar así el nombre de mi Dios. Entonces nosotros estamos en un balance que nos da el Señor, siempre recordando lo que dice Salmo 37:21, que los perversos piden dinero prestado y nunca pagan sus deudas. En cambio, los justos son solidarios y generosos con los demás. Y aquí se engancha la predicación de hoy, que es la generosidad como una necesidad espiritual que tiene que ser visible. La generosidad es un tema que se asocia siempre con personas que son buena gente. Es considerada una de las más grandes virtudes que una persona puede tener. Pero pocos se dan cuenta que la fuente de la generosidad no es la vecina que es buena, ni el vecino que es tan bueno, ni el abuelito que era tan bueno, sino que la fuente de la generosidad partió de Dios mismo. Génesis nos narra el inicio de todo lo que vemos, desde la creación ex nihilo, que es decir, Dios creó de la nada. Dios no necesitó elementos para crear. Ese es un argumento en contra de lo científico, porque la creación ex nihilo significa que Dios creó los materiales para hacer. Pero cuando Dios creó todas las cosas, según la narrativa de Génesis 1 y 2, Dios creó todo primero pensando en el hombre, pensando en la raza humana. Cuando digo hombre me refiero al ser humano. Todo lo creó pensando en que el ser humano tuviera un sol que lo calentara, pero que no lo quemara ni que lo congelara. Creó la luna, la tierra, la naturaleza, los ríos, los animales, todo alrededor del hombre para sellar la creación al 6º día con su creación máxima que solo esta era a imagen y semejanza de él. Entonces el ejemplo primero en la historia del universo es la generosidad adelantada que Dios tuvo hacia el ser humano. Y debemos entender que todo acto de generosidad y de amor comienza de parte de Dios. Este concepto se describe teológicamente como el Dios sirviente, que no se entiende. Es un concepto difícil de entender porque en nuestra mentalidad humana el que sirve es el menor y el servido es el mayor.
pero vemos a Dios creando y sirviendo al hombre, creándole todo para que sus condiciones de vida puedan ser sustentables. Creándole todo para que él pueda respirar, para que pueda recibir vitamina D, para que pueda tener alimentos. Todo lo crea como que está sirviendo al hombre. Y ese es un concepto profundamente incalculable e imposible de entender. ¿Por qué Dios sirve al hombre creando todo? Marcos 10:45 dice, explicando Jesús mismo, ¿por qué Él partió sirviendo al ser humano desde Génesis? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, la generosidad demostrada por Dios hacia el hombre es el comienzo de la historia del universo, pero es algo incomprensible. Pero hay algunos puntos que nosotros podemos sacar como referencia de la Biblia. Y el punto número 1 que quiero compartir es una pregunta: ¿cómo practicar la generosidad? La generosidad no se quedó solamente en la creación, sino inmediatamente después de que Dios comienza a interactuar con el ser humano fuera del Edén y escoge un pueblo, que es el pueblo de Israel. Inmediatamente Dios les dijo: ahora les toca a ustedes ser generosos. Deuteronomio 15:7 dice: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Esa es exactamente la manera en que Dios estaba obrando desde el principio. Yo le voy a dar al que no tiene, al que necesita, al ser humano, mi creación. Amada iglesia, Dios no tiene generosidad. Él es generosidad. De la misma manera que Dios no tiene amor, Dios es amor. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender este concepto? ¿Cómo lo podemos dimensionar? Es muy difícil porque nosotros no entendemos que Dios no es igual a nosotros. Dios no tiene misericordia, Dios es misericordia. Dios no tiene generosidad, sino que Él es lo que es en generosidad. Dios no dice amar, sino que Dios demuestra cómo Él ama. Y lo demuestra descendiendo a vivir con su creación y llamándose Emmanuel, Dios con nosotros, que es el Mesías Jesucristo. Ahora, esta generosidad demostrada y enseñada al hombre por parte de Dios no solamente se limita a lo material, a proveerle lo material o el sustento para que no muera, sino que es una generosidad integral. Es decir, es una preocupación que Dios tiene constante por todas las necesidades de sus hijos. Jesús mismo dijo en Mateo 5: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. O sea, Él parte clarificando que Él es generoso, incluyendo a los que no se merecen su generosidad. Y es más, el amar a nuestros enemigos se transforma en una demanda de generosidad, porque si Él da lluvia y sol para ellos, es porque Él muestra un corazón siempre amoroso, aún con quienes no se los merecen. Dios no es un Dios de sentimientos. Dios no es un Dios que se rige por las emociones que tiene, sino que Él es un Dios de mandamientos. Y Dios dice en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y un principio de generosidad que Dios muestra en el Antiguo Testamento lo encontramos en Levítico 19, cuando dice, y ponga atención, esto es muy lindo: cuando llegue la época de la cosecha en su campo, no coseche hasta el último rincón de su tierra, ni se devuelva a recoger lo que cayó al suelo. No recolecte todas las uvas de sus viñedos, ni recoja lo que se caiga al suelo. Déjenlas para el pobre y el inmigrante,
porque yo soy el Señor, el Dios de ustedes. Mire cómo Dios, ese Dios generoso desde el principio, que a través de la física universal creó un mundo para el hombre, ahora le está diciendo al hombre que aprenda a ser generoso con su raza misma. En términos prácticos, en el día de hoy, según el economista cristiano Héctor Salcedo, esto se podría interpretar de la siguiente manera, ya que quizás nosotros no estamos sembrando como en esos tiempos. Pero sonaría algo así: si le dejamos un poquito más de propina a un mesero, Dios no se va a enojar. Si le pagas mejor a la persona que te ayuda en casa, Dios no se va a enojar. Si pagas mejor al jardinero, pudiendo hacerlo, Dios se agradará, no se va a enojar. Si pagas mejor a cualquier persona, cualquier trabajador que brinda un servicio en tu casa o te está dando un servicio y tú tienes la capacidad de dar un poquito más o pagar bien, Dios no se va a enojar. Dios no participa de nuestros regateos. A veces regateamos con personas de escasos recursos económicos, pensando siempre en cómo me voy a ahorrar un par de pesitos con esta o con este. Pero eso no necesariamente demuestra que tenemos un gran espíritu de ahorro, sino que también puede evidenciar simplemente nuestra falta de generosidad. Puede evidenciar que somos personas egoístas, que queremos acaparar todo y que nosotros tenemos un egocentrismo social. No me importan los demás, solamente me importa mis graneros. Es decir, no nos importa el necesitado que se cruza con nosotros. Y debemos recordar que no solamente son necesitados los mendigos o los homeless que se nos cruzan, sino que hay muchos trabajadores con salarios, pero son necesitados porque sus salarios son muy bajos. Por supuesto, no podemos dar todo lo que tenemos, y para eso se aplican los principios de economía y finanzas bíblicas que ya lo hemos visto. Primero la casa, porque Dios dice que es peor un cristiano que no cuida de su hogar, que no provee para su hogar, pasa a ser un anatema, o sea, no conoce la palabra. Hay que proveer primeramente para el hogar, proveer para la obra del Señor, porque es la forma en que nosotros nos identificamos como iglesia de Cristo. Pero la generosidad, ¿dónde queda? Primero se parte por la generosidad que me hace tener un corazón como el de Dios, como el que creó todo para el hombre. Y solamente se logra eso cuando nosotros consideramos la palabra. No es porque la mamá, el papá, el abuelo nos enseñen a ser generosos. Qué bueno que ellos nos enseñen. Pero el principio bíblico de la generosidad debe ser practicado según lo que dice la Biblia. Levítico 19:10 dice: no recolecte todas las uvas de tus viñedos, ni recojas las que se caigan al suelo. Déjenlas para el pobre y el inmigrante, porque yo soy el Señor, el Dios de ustedes. Está aclarando de que tiene que haber una acción de nosotros para beneficiar al necesitado. Y fíjese que Proverbios 11 dice: hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan, pero hay quienes son tacaños y terminan en la pobreza. El generoso prosperará, el que ayuda será ayudado. Lamentablemente este versículo del generoso prosperará se ha mal utilizado muchísimo. Y se ha creado el evangelio o la doctrina de la prosperidad. Y la doctrina de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad que se ha visto en estos tiempos es un evangelio del infierno. Es una doctrina del infierno escrito por el puño del mismo Lucifer, dictándole a los cristianos una gran mentira. Debemos siempre recordar la realidad bíblica. Y esta es que Dios no tiene ninguna obligación por hacernos ricos a nosotros. Dios no tiene ninguna obligación para darnos y darnos como prueba de que Él se merece ser llamado Dios. Dios no es más malo ni más bueno según lo que nos toque vivir a nosotros.
Y por lo general, todos recibimos lo que cosechamos, ya sea de nosotros o ya sea de nuestros padres o nuestros abuelos. También hay que reconocer que a veces se puede cosechar de lugares que nosotros no hemos sembrado. Y eso es un gran misterio de parte del Señor. Yo les he hablado que mi esposa y yo comenzamos esta obra hace 10 años. Vamos a celebrar 10 años en junio, nuestra primera década, imagínense. Pero los 7 primeros años sin recibir ni un centavo. Y ahí nadie venía a ayudar y hablar, siempre hablando en contra de los pastores y las personas. Pero nadie quiere ayudar a los que se sacrifican. Pero llegó un momento en que la congregación comenzó a ver, a entender y fue madurando. Y en el 8º año, la congregación decidió ayudar a los pastores. Eso es un signo de madurez. Debemos aprender que pase lo que pase, como escribió el profeta Habacuc, Dios es Dios, la obra se tiene que sacar adelante como sea, y nuestras vidas, pase lo que pase, deben glorificar siempre a Dios. Habacuc 3 dice: aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento. Yo quiero recordarle que está hablando aquí en un tiempo histórico cuando se escribió, en el cual si no había cosecha se perdía toda la inversión y todo el trabajo de un año. Era por estación que se vivía en ese tiempo. Entonces es como decir, aunque te cancelen el sueldo de un año, aunque te cancelen todo lo que trabajaste por un año, a eso equivale. Aunque la higuera no florezca ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el redil no haya ovejas ni vaca alguna en los establos, aún así, en medio del fracaso total, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. El Señor y Dios es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. O sea, cuando todo el sueldo de un año desaparezca y por consecuencia se nos viene todo encima, el profeta en lo que se afirma es en la alegría de ser salvo. Que es lo mismo que le pasó a Job, rascándose con ladrillos, leproso. Él seguía pensando que lo único y más valioso, a pesar de todo haberlo perdido, era la salvación. Amada iglesia de Cristo, Dios puede prosperar y recomenzar de muchas maneras nuestra vida, pero nosotros tenemos que aprender de que Él no tiene ninguna responsabilidad con nosotros. Somos nosotros los que tenemos que aprender que Él es generoso. El dinero no es lo más importante para ser prósperos en la tierra. Como dicen por ahí, hay gente tan tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Y en el Nuevo Testamento la generosidad del cristiano es elogiada y también es esperada. Es necesario ver frutos de generosidad. El apóstol Pablo enseña en Hechos: con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Es el versículo del boxeador, siempre digo. Aún el mismo Pablo, al encontrarse con la naciente iglesia de tesalonicenses, o en Tesalónica, los tesalonicenses, se dio cuenta que los hermanos de ahí no eran generosos. Y eso siguió ocurriendo. Porque cuando se comienza una iglesia, una obra, los corazones están siendo recién cambiados. Y él procuró enseñarles con el ejemplo el concepto de trabajar duro, del esfuerzo y de la generosidad, y decidió pastorarlos por un tiempo sin salario. Eso lo hizo el apóstol Pablo. ¿Y por qué hizo eso? Porque él comenzó a trabajar la madurez de la iglesia. Y después que llegó la madurez en Tesalónica, esa iglesia parece que andaba pidiendo a quién darle de otras ciudades. Mandaba ofrendas a Jerusalén. Pero fue todo un proceso de crecimiento, porque
para todo hay un tiempo. Primera Tesalonicenses 2:9 dice: recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Pero con el paso de los años, la iglesia gentil, la que comenzaba Pablo, fueron madurando y aprendiendo de la generosidad con la cual Dios nos trata a nosotros. Llegaron a entender que no se puede amar sin cuidar. No se puede decir que yo a esa persona la tengo en alta estima si no me interesa lo que le está pasando. Y en ese sentido eran los líderes de la iglesia de Tesalónica. Si Dios entregó a su Hijo Jesucristo 100%, ¿qué porcentaje deberíamos dar nosotros? Ese es el gran dilema. Porque se saca un porcentaje del Antiguo Testamento y se empieza acá. La iglesia no funciona por porcentaje, la iglesia funciona por amor. Lo que propuso en su corazón, en la estación que usted esté, saque de su cosecha. Y si no tiene cosecha, no se preocupe, no es el tiempo para usted entonces. ¿Qué es la iglesia sino solamente la generosidad de Dios derramada en una cruz con sangre de su creador sobre dos árboles en forma de cruz y diciéndole: yo les doy el ejemplo de generosidad máxima, de amor máximo en el cual me doy por completo? Por eso Pablo exhortaba a la iglesia en Tesalónica diciéndoles: hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ahí ya cambió el tono. Pablo, cuando se fue de Tesalónica, empezó a exigirle que apoyaran a los pastores que quedaron, a los líderes. Mire qué interesante, porque la iglesia que tenemos acá partió de la misma manera, dando todo porque es más importante la obra del Señor. Y el día de mañana, si a mí con mi esposa nos toca partir, ustedes, igual que Pablo, les digo, honren a su pastor nuevo, porque esta iglesia se levantó no para que se cayera, sino para que la obra de Dios siga adelante. Espero no estar profetizando. Primera de Timoteo 6, 17, 18 dice: a los ricos de este mundo, Pablo hablándole al pastor Timoteo, le está diciendo esto: a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras. ¿Cómo que son inseguras? Si a la mayoría las riquezas les dan seguridad. Mire qué. Sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales a los ricos que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. No estamos hablando de comunismo, estamos hablando de un corazón generoso. El apóstol Juan lleva esto al extremo e incluso pone a duda que una persona sea salva si es que no observa en ella generosidad. Primera de Juan 3:17 dice: si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Y después se escribe en Primera de Juan 4:20: el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Esto nos lleva a la conclusión de que la falta de compasión y la falta de generosidad de una persona puede ser evidencia de que esa persona no es cristiana. Por eso a lo largo de toda la Biblia, la generosidad se presenta como una virtud innata que Dios comparte con sus hijos. Por eso Zaqueo, cuando se conoció a Jesucristo, inmediatamente le dijo: si he robado, les voy a devolver hasta 4 veces.
Si a alguien le he fallado, voy a hacer algo, voy a empezar a hacer las cosas diferentes porque cambia el corazón de una persona. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado el cambio de un corazón a la generosidad después de conocer al Señor? Número 2, la generosidad como combustible. Usted bien sabe que ningún carro, ningún auto, por muy bonito y moderno que sea, puede moverse sin ningún tipo de energía. Ningún electrodoméstico, por muy avanzado que sea, se le puede apretar el on, prender, si no tiene algún tipo de energía que lo haga funcionar. Así como también ningún lápiz puede escribir una carta sin una mano motivada y decidida para hacerlo. Al mismo tiempo, ningún cristiano puede ser generoso si no entiende el concepto de generosidad como algo celestial, como algo de Dios. No es algo mío. Al ser generoso, yo estoy mostrando a Dios en mi corazón. Mateo 6, 19, 21 dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El escritor Andy Arcon dice algo muy interesante al respecto. El argumento básico de Jesús en contra de la acumulación material no es que sea inmoral, sino que es una mala inversión. Nosotros, al ser egoístas, quizás no vemos consecuencias en la tierra, pero sí vamos a ver consecuencias cuando muramos y veamos que no hemos hecho ningún tesoro en el banco celestial. Nótese que atesorar en la tierra no se refiere solamente a los ricos. Hay personas que lo poco que tienen siempre lo viven escondiendo. Es decir, se puede idolatrar el dinero con mucho o con poquito. Se puede idolatrar con algunas cosas materiales o con muchas cosas materiales, porque es un asunto de corazón. Por eso Jesús dijo lo siguiente en Lucas 12: tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Una pregunta muy interesante sobre este tema sería: si supieras que tu moneda, la moneda de tu país, la moneda que tú utilizas, tu Visa, para comprar, para vender, si supieras que esa moneda se va a devaluar irremediablemente, ¿seguirías acumulando en esa misma moneda? Lo más lógico es que no. Si supiéramos que el dólar se va a devaluar a fin de año y va a caer, va a valer el 10% de lo que vale hoy, inmediatamente buscaríamos una divisa que pudiera mantener el precio, el valor. Y Dios nos está diciendo a través de Jesucristo: lo que ustedes tienen como valor en la vida no corre, esa moneda, esa divisa no sirve después que mueren, sino que deben hacer tesoros en el cielo, donde está el mejor banco, sin polillas y sin ladrones. Job 1:21, archi reconocida frase, pero que no tomamos realmente como la frase de nuestra vida. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y alguno preguntará: ¿y cómo acumulo tesoros en el cielo? ¿Cómo abro esa cuenta en el cielo? Qué buena pregunta. Es a través de la generosidad. Veamos cómo lo explica el Señor. Lucas 12 dice: vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo. Y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujerean. El tesoro de ustedes estará seguro. Ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. Donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón.
Y el concepto que Jesús enseña en este versículo es muy, muy sencillo. Sean generosos en la tierra mientras estén vivos, para que después tengan una cosecha arriba. Y por último, número 3, la generosidad para mí es un test, es una prueba. ¿Se ha preguntado alguna vez si la Biblia dice que Dios es el dueño del oro y la plata? Si la Biblia dice que Dios de Jehová es la tierra y su plenitud y todos sus habitantes, o sea, Dios es dueño de todo, ¿por qué entonces dejó la mantención de su obra y de los pobres en manos de la iglesia? ¿No hay una contradicción en esto? Es como un papá que es multimillonario y decide dejarle 0 a sus hijos, pero diciéndole, les toca a ustedes hacer el trabajo. ¿Y de dónde? Esa es la gran pregunta. Mateo 12:35 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces Dios transformó toda la provisión a un concepto de corazón. Por eso el versículo del cual comenzó hablando la pastora hoy día, según lo que haya dispuesto en su corazón, cada uno de conforme a según lo dispuesto en su corazón. Porque todo es por amor en la obra del Señor. Mateo 7:18-19 dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. La parábola del rico que acumuló y acumuló y acumuló en graneros, para que al final ese mismo día viniera un ángel y le dijera, necio, acumulaste tanto si hoy vengo por ti. ¿Y quién se va a quedar con todo lo que tú tienes? Es mejor ni siquiera pensar con quién. Gracias a Dios mi esposa me ha dicho que nunca se va a volver a casar si me pasa algo. Ahí ven ustedes si cumple o no. La generosidad es muestra de que tenemos a Dios en nuestro corazón. Hay que aclarar, en base a lo que podamos, somos generosos. A nadie se le está pidiendo que seamos como la iglesia de Jerusalén. El libro de Hechos narra que la iglesia de Jerusalén vivió un tiempo tan lindo porque ellos conocieron a Dios directamente, a diferencia de las otras iglesias. Jerusalén conoció a Jesús, lo vieron caminar, y en esa iglesia de Jerusalén, cuando ascendió Jesús, ahí fue donde comenzaron a vender todas sus propiedades, vendían todas sus casas y traían todos los pies de los apóstoles. Pero eso no funcionó muy bien, porque no hay forma de hacer las cosas correctas 100%, porque siempre se trata de corazón. Y mire qué interesante, en Tesalónica encontramos que los de Tesalónica, los que no querían pagarle nada a Pablo, ni ayudarlo en nada, lo hicieron trabajar por años. Después vemos una Tesalónica que está pidiendo dar ofrendas para Jerusalén. Y le pide a Pablo que lleve ayuda para los hermanos en necesidad en Jerusalén. No existe una forma en que una iglesia debe hacer las cosas. Solamente existe una forma divina que se llama generosidad en el corazón, si es que Dios está en nuestro corazón. Como conclusión, quiero recordarles 3 cosas que ojalá Dios permita que estén en nuestra mente y en nuestro corazón. 1, propongámonos abrir los ojos y los oídos a las necesidades primeramente de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestra comunidad. No es posible que nosotros seamos personas avaras dentro de la familia. 2, dejemos de cosechar los rincones de los campos que tenemos. Es decir, dejémonos de ser regateadores insensibles. Seamos generosos. Si la persona que nos está vendiendo algo usted sabe que es rica, regatéele. Pero si usted está viendo que es una persona pobre, humilde, acuérdese de la predicación en Iglesia Creekside y ojalá el Espíritu Santo le diga,
Págale lo que corresponde, por lo menos. Y de repente usted se va a ir y dice, ay, no puedo, no puedo. Ay, el Señor me dice que te dé estos pesitos para allá. ¿Por qué fui a la iglesia ese día? Va a decir. Le vuelvo a recordar. A mí me tiraron la oreja un pastor que ya pasó la presencia del Señor. Andábamos juntos en el carro y pasamos una esquina, había un homeless, un mendigo pidiendo dinero. Yo le dije, miren, ahí andan pidiendo para drogarse y para cosas. Me dijo, Claudio, cállate y dale un poco para su bebida o para su café. Me dijo, Claudio, tú nunca sabes. Siempre dale para un cafecito, para algo caliente a esa persona. No seas como los demás. Nunca se me olvidó, al punto que ahora se lo estoy diciendo a usted. Y tampoco se le va a olvidar cómo se traspasan las lecciones, ¿no? Y por último, seamos prestos para compartir y diligentes para buscar la oportunidad de hablar del Dios que es generoso, que Él entrega el 100%. A mí no me gustan los porcentajes, la verdad. Me cargaría que mi esposa me dijera, te voy a dar el 10% de mí. Yo la quiero toda. Es que el amor es así. Dios, a través de Jesús, demostró que Él se entregó todo. ¿Cuánto demostrará la iglesia que se entrega por el Señor? Termino con 2 Corintios 9:7 que dice, porque Dios ama al dador alegre. Le puso un test, una prueba. Voy a ver si es que puedo amarlo. Pongámonos de pie, por favor.